Dos o tres reunidos en mi nombre. Solo eso. Dos o tres hermanos unidos por Cristo, viviendo en Cristo, actuando en nombre de Cristo, reunidos. Si se ponen de acuerdo para pedir lo que sea, mi Padre se lo dará. Yo estoy en medio de ellos. Estas promesas tan grandes de Cristo honran la unidad de sus discípulos siendo verdaderos discípulos, es decir, viviendo en Él, conociéndole, estando injertados en Él. Y esta es la vida nueva que el Señor quiere que se manifieste en nosotros. No es solo una transformación individual, personal, sino que quiere unirnos. Y en esa unidad entre los verdaderos discípulos de Cristo, los que le seguimos y queremos aprender de Él, no solo porque nos necesitamos unos a otros y nos tenemos que ayudar y servir unos a otros, sino porque esa unidad es querida por Dios. Dios uno y trino, Dios unidad, Dios que es amor. Quiere que vivamos en el amor y nos amemos unos a otros. Esa unidad Dios la honra. Ahí está Cristo presente, en la presencia especial del Señor que acompaña la unidad de sus discípulos. Y hay un poder especial en esa unidad. Un poder para alcanzar la gracia de Dios, para que Dios se mueva en favor de esa oración que se hace en unidad, para poder bendecir lo que se hace desde esa unidad. Por tanto, si esto es tan deseable, si esto es tan bueno, si Cristo lo elogia tanto, esta unidad, también el diablo procurará destruirla, porque donde encuentra a cristianos unidos lo tiene difícil, los teme, porque le arruinan sus planes y porque no soporta la unidad. Él es espíritu de división, del diablo, el que divide, el que separa, el que quiere separar a los hombres de Dios, pero también, cuando ve verdaderos cristianos unidos, separarlos entre ellos. Luego, hay que edificar esa unidad al mismo tiempo que la protegemos y la defendemos de los ataques que va a sufrir necesariamente. Pero claro, ¿cuál es el ataque contra la unidad principal? Por más que el diablo intente cosas, si los hombres no colaboramos, no va a poder nada. El ataque principal tiene que ver con el pecado. Y antes que el pecado, con separarnos de Cristo, hacernos caminar en la carne, en la tibieza, llevarnos al engaño, que es lo que prepara el pecado. Porque la unidad de los discípulos, de los hermanos en Cristo, se basa en la vida que cada uno tiene en Cristo. Esto es lo que compartimos. Sin embargo, esta vida está en proceso. Es decir, podemos crecer y aumentar en vida cristiana o podemos decrecer, perder, disminuir esa calidad y esa cantidad de vida. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando entramos en la vida en el Espíritu, hemos entrado, pero todavía llevamos una carga de vida en la carne que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ahí está, ahí sigue. Y significa que hay que trabajar cada día para morir a esa vida vieja, del hombre viejo, de la carne, y para crecer, por tanto, porque son antagónicos, la carne y el Espíritu, crecer en el Espíritu. Si no hacemos morir la carne, no crecemos en el Espíritu. Y puede suceder que hay cristianos que todavía, llevando una vida carnal de peso considerable, pues están produciendo los frutos de esa vida carnal. Y en las relaciones fraternas, pues hay problemas, hay heridas. ¿Por qué? Porque aparece eso, lo propio, lo de la carne. Y esto es una señal simplemente de que necesitamos conversión. Y el hermano es un espejo que nos ayuda a ver nuestro pecado y nuestra carne y nuestra necesidad de conversión.
Y hasta aquí no debería haber problema, porque el amor todo lo excusa, todo lo perdona, cuando hay voluntad de conversión, de aprender, de corregirse, de aceptar la corrección. El problema es cuando esta corrección no se aprovecha. Y somos instrumento de división en vez de instrumento de unidad. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Repréndelo, estando los dos a solas primero, luego con 2 o 3 testigos, si no hace caso, luego a toda la comunidad. Repréndelo, es decir, hay que tratar los problemas. A veces es fácil hacer como que no se ven las cosas, ¿verdad? Pero eso no ayuda a resolver el problema por un lado. Y por otro lado, genera en la propia persona en el que ha sido ofendido, en el que ha sufrido, genera a lo mejor sentimientos de ira que no ha expuesto correctamente y los va guardando. Y esto va generando amargura, va generando resentimiento, va generando en el corazón división. Y esto es la obra del diablo, que ha conseguido entrar para hacer lo que quería, debilitar la vida cristiana, porque donde 2 o 3 unidos en nombre de Cristo viven caminando, ayudándose, corrigiéndose, amándose en el Espíritu, pues eso da gloria a Dios y tiene fruto. Pero donde andan divididos, donde no hay corrección, donde no se ayuda uno a otro a su proceso de conversión, pues esto va generando mayor división, mayor debilidad. Y esto incapacita a una comunidad para la misión que tenía. La incapacita, porque la obra de Dios, como decimos, es personal, pero es también comunitaria. Nos ha llamado a ser cuerpo y miembros los unos de los otros. ¿Y cómo vamos a tratar entonces los miembros de un cuerpo si hay enfermedad? Haciendo que no se vea la enfermedad, mirando a otro lado, mientras nos está doliendo, acallando el dolor. Este es el plan de Dios, de rescate, de restauración, de sanación, de edificación de la unidad. Y esto exige algo más difícil que hacer la vista gorda y que callar, sino acercarse al hermano. A veces, cuando la actitud no es de acoger la corrección, claro que esa corrección debe ser hecha en el amor, en la verdad, con misericordia, con mesura y, desde luego, buscando el bien del otro, no porque me han ofendido a mí, sino queriendo ayudar. Pero a veces la actitud no es la adecuada, no se quiere aceptar esa corrección. Entonces, ahí surge otro problema, ¿verdad? Y por miedo a ese problema, a lo mejor no empezamos nada. Pues el Evangelio dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. No dice, si tienes miedo, déjalo. La palabra miedo no es una palabra que entre en el lenguaje, en el diccionario de Jesucristo, del Evangelio, sino la palabra obediencia. Y la obediencia y la fe honran al Señor y dan fruto. Y si el Señor nos dice en el Evangelio que actuemos así, habrá que actuar así. Pero cuando se ha hablado, se ha expuesto lo que hay que exponer y esa palabra no se acoge, no se hace caso, hay rebeldía, es decir, se profundiza en el pecado, pues aquí viene otro problema, pero el Señor está diciendo aquí que no tengamos miedo de esa situación, sino de no hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte y obedecer al Señor. Y luego, pues el Señor se encargará de dar la luz en ese momento de cómo queda la situación. Y en algunos casos vale más, dice, llegar a una situación de facto de división, considéralo como un pagano si no acepta ninguna corrección al final, ni de la comunidad, llegar a una división de facto, que mantener una falsa unidad.
El Evangelio es exigente. Quisiéramos corregir algunas páginas del Evangelio, seguramente, pero el Evangelio es camino de salvación y de vida y sobre todo no es nuestro. El dueño es el Señor, la cabeza es Cristo. Luego, si le obedecemos, seguramente nos iría mejor. Y dejando atrás nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestra sabiduría humana, en definitiva la carne, que es lo que anteponemos, ponemos por delante de la palabra del Señor. Y al final lo que pasa es eso, que los frutos que el Señor esperaba no se dan, porque hemos sembrado con nuestra semilla, no con la suya. Y en definitiva hemos sido engañados por el diablo para que no pueda el Señor hacer esa obra que es suya, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. La unidad verdadera en el Señor, en el amor, viviendo en la verdad, en el amor y en la verdadera unidad, que deberíamos desear y luchar, trabajar para que sea edificada, construida. Y este es el plan de Dios. Creamos en el Señor y demos pasos de obediencia a Él. Así sea.